Bueno, bendito el nombre de Jesús. Entonces, anunciamos esta escuela para padres. La publicamos inicialmente con un título que dice Destruyendo la escuela del adversario. Pero hoy vamos a tomar nada más un tiempo para una parte introductoria. La idea es que estemos compartiendo esta escuela por varios fines de semana. ¿Cuántos? Exactamente no sé. Pero hoy vamos a tomar el tiempo para tomar la primera lección, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar. Si está muy alto para donde estás ahí, pastora, de todas maneras el audio es amplio, pero yo necesito que la grabación que vamos a compartir con otros hermanos entonces les pueda llegar correctamente. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Partamos de ahí primero. Esto es algo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a leerlo de nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad, y la verdad los hará libres. Espíritu Santo, oramos y en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tu palabra y la enseñanza de ella pueda, Señor amado, convertirse en la semilla que en este tiempo tu Espíritu Santo requiere para nuestra edificación espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos iniciando hoy, desde aquí en Santuario Fortaleza del Rey, la vamos a compartir con amigos en otras ciudades, en otros ministerios, a través del WhatsApp, ¿verdad? Una escuela para padres, ¿verdad? Diga conmigo, una escuela para padres. El primer tema, no sé si lo vamos a poder desarrollar hoy porque vamos a tomar nada más la parte introductoria, pero es parte es destruyendo la escuela del adversario. Así que iniciamos por aquí. Quiero hablar primero del mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, que es un mandamiento entregado a los padres. Diga conmigo, un mandamiento para los padres. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Vamos a leerlo todo, pero no lo vamos a estudiar todo hoy. Hoy solo vamos a estudiar de esta parte una parte introductoria, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la parte que vamos a estudiar nada más hoy. Y a partir de ahí vamos a enseñar otras cosas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo leo de nuevo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué pasa si hoy nosotros medimos nuestra obediencia y nuestra responsabilidad como padre con estas palabras? Con respecto a cómo nosotros le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos en estos tiempos. Lo voy a volver a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Y las palabras que están sobre tu corazón, dice, las repetirás a tus hijos. El asunto es que cuando la palabra de Dios no esté en el corazón de los padres, no se la repiten a sus hijos. Se la repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Entonces, si yo miro el contenido de la conversación en un hogar, cuánto el contenido de la conversación entre el padre y los hijos cuando están en su casa está relacionado con la palabra de Dios. Dice, pero no solo en la casa, dice, sino que cuando vayas por el camino. Y después dice, cuando vayas a acostarte y cuando te levantes. Y dice, y la atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el mandamiento que Dios entregó a la responsabilidad de los padres con respecto a su palabra y sus hijos. Yo les aseguro que podemos ir a muchos hogares cristianos hoy en nuestro día y no vamos a encontrar ni en una puerta, ni en una ventana, ni un solo texto de la Biblia escrito donde alguien lo pueda ver. Y eso nos dice mucho, y bendito Dios por los hogares donde uno puede llegar y encontrar al menos un texto de la palabra escrito en la pared, o en la refrigeradora, o en el cuarto, en algún lugar, Pero regresemos al principio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a quedarnos allí, porque la voz hebrea para esas palabras dice, estarán en tu corazón. Viene de una voz hebrea y su imagen viene de una voz que es Hayá, así podría ser la pronunciación. Y eso se refiere a existir. Entonces, empecemos desde aquí. El mandamiento es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice Dios a los padres, tu razón de ser como padre, la autoridad y el privilegio de ser padre, tu razón de ser, tu razón de existir como padre, la razón de ser de la autoridad que yo te conferí y el privilegio de ser padre. Tu razón de ser es que mis palabras estén en tu corazón y tú las puedas, ¿verdad?, repetir a tus hijos, así como dice el texto, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Entonces, se refiere, esta voz, Hayá, se refiere a existir, como decir la razón de ser. Se usa para decir palabras como andar, o sea, la razón de tu caminar, de tu conducirse, es para cumplir, para formar. Es un orden que tiene de la vida, una instrucción para permanecer, que es para recibir. Entonces, el Señor dice que su estatuto es así. Solo estudiando lo que significa que esas palabras deben estar sobre nuestro corazón. Entonces, la razón de esta instrucción es lo que dice el Señor, usando esa voz Hayá. La razón de esta instrucción es para que recibas y permanezcas en mi bendición.
O sea, si tú cumples con tu responsabilidad como padre, esa es la razón de esta instrucción, para que tú recibas y permanezcas en mi bendición. Pero al estudiar etimológicamente la raíz de la palabra yahá, que significa respirar, tu razón de ser, cuando uno no respira, la vida se acaba. Cuando los padres dejamos de enseñar la palabra, estamos perdiendo nuestro derecho a existir. Cuando yo dejo de cumplir el mandamiento, mi razón de ser se disminuye, se agota. Cuando yo no enseño la palabra de Dios a mis hijos, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando voy sobre el camino, mi razón de ser, la gente cae como padre, doctor, en ilegalidad delante de Dios. Es ilegal orar, ir a Dios por la bendición cuando le hemos negado el pan a los hijos. Hay una ilegalidad terrible cuando se ora, cuando se va a Dios y no se le ha dado la instrucción a los hijos. Tu razón de ser, tu razón de respirar y ser en el sentido mismo de la existencia. El padre que no le enseña la palabra de Dios a sus hijos cae en una ilegalidad delante de Dios hasta para invocar su nombre. La Biblia dice: todo lo que respire, todo lo que exista, alabe a Jehová, pero mi derecho de alabarlo pasa por el hecho también de que yo le enseño la palabra de Dios a mis hijos. Hay alabanza que se vuelve ilegal delante de Dios cuando la persona no cumple el mandamiento de enseñar la palabra de Dios a los que engendró. Significa respirar y ser en el sentido mismo de la existencia, pero la imagen se profundiza y entonces la instrucción se puede ampliar. La razón de ser de esta instrucción es que mis hijos respiren mis mandamientos con obediencia y reciban mi bendición y puedan permanecer en su herencia. Dice: estarán sobre tu corazón. Significa, la palabra corazón viene de una raíz hebrea que es levat. Podría ser así la pronunciación, no me crea tanto con respecto a la pronunciación, pero se refiere al alma, al deseo, el entendimiento, el espíritu, la inteligencia, la meditación, el propósito y la voluntad. Entonces ahora tenemos una instrucción más profunda todavía. Es la razón de ser de mis mandamientos, es que tu alma, tus deseos, tu entendimiento, tu espíritu, tu inteligencia, tu meditación, tu propósito y tu voluntad respiren y existan en mis mandamientos. Eso significa que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora diga conmigo: padres con conciencia profética. Ahora voy a enseñar un principio de la conciencia profética que yo no lo he enseñado antes. Entonces, padres con conciencia profética enseñan a sus hijos. Y recuerde que Abraham es el padre de la fe. Génesis capítulo 15, versos 9 y 12. Y le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Diga conmigo: el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Este es un Maharet
Are, préstame atención, por favor. Préstame atención, esto es importante. Pero ayúdele ahí, doctora, necesito que preste atención. Este es un momento donde dice la Biblia que Abraham recibió una de las revelaciones más poderosas sobre su vida y sobre su simiente en medio de una gran oscuridad. Esto es determinante, póngale cuidado a esto, porque él está presentando su ofrenda. La ofrenda desde la cual y en el altar sobre el cual Dios va a establecerle una promesa. Entonces, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y le dice, tem, entonces Jehová dijo a Abraham, en medio de aquella oscuridad, le dice, ten por cierto que tu simiente morará en tierra ajena y será esclava ahí y oprimida por 400 años. Entonces, y después dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Diga conmigo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, Abraham es un padre con la conciencia profética de que él sabe que hay una herencia para la posteridad, que tiene que ver con el Israel natural, pero tiene también que ver con el Israel espiritual. Pero en ese camino, en medio de una terrible oscuridad, Dios le da a él una promesa, pero le da una advertencia. Pero sabe, le dice, pero sabe que tu simiente va a pasar un periodo de esclavitud de 400 años. Entonces, cuando Abraham enseñaba a Isaac, a Jacob y a todos los que Abraham pudo enseñar, Abraham también les enseñó la profecía, que un día serían esclavos, y no por un año, y no por 10, sino por 400 años. Abraham tenía que sembrar de tal manera la esperanza y la fe en los hijos de Abraham, que en medio de esa grande oscuridad, que significa permanecer 400 años en esclavitud, 400 años en esclavitud, y a pesar de eso conservar la esperanza, y a pesar de eso anhelar la libertad, y a pesar de eso, y a pesar de eso, y a pesar de esto, y a pesar de lo otro. Ahora, hay un código profético en el número 400. Algunos números en la Escritura, o algunos números en la revelación de la Escritura, suelen tener por contexto una imagen profética. Este es uno de esos ejemplos. La palabra 400 viene de una imagen, una voz hebrea que es arbá. Significa, primero diga conmigo, 4. Pero después, su siguiente imagen profética, no el siguiente número, porque aquí no estamos sumando. Porque si yo digo 4 más 4, ¿cuánto me da? 8, y después 2, y después 16. Pero aquí no. La primera imagen, recuerda que en hebreo las palabras y los números es lo mismo, y las imágenes tienen una relación, y el contexto nos dice cómo interpretar eso. Lo que hemos enseñado por mucho tiempo, que la Biblia, la Escritura, no solo se lee, sino que se ve, pero se ve a través de imagen, el contexto, la etimología, su revelación, su tipología profética. Entonces esta voz arbá es 4, pero después de 4, la siguiente imagen nos lleva hasta el número 14. Y después viene el 40, después ya solo le agregan ellos unas pequeñas, una pequeña palabra, una partícula, y van formando entonces de centésimas o lo que siga. Pero lo que me interesa es esta voz para 400, que es arbá.
que significa 4 y después 14 y después 40. 4 es contexto profético, 14 es conciencia profética y el número 40 tiene que ver con los ciclos de las generaciones. Entonces, cuando pasa de 4 a 14, por el valor profético de la imagen, no por el simple valor numérico. La imagen profética se forma desde la raíz Rabá y se forma lo que se puede llamar en Rabá un cuadro profético. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu generación, y le da un cuadro profético, va a entrar en una ventana profética y va a atravesar la tiniebla y va a atravesar la esclavitud, y esa ventana, ese túnel oscuro, es por 400 años. Le da una ventana profética y le dice, entonces, por medio de esa imagen, la raíz Rabá, propiamente tener 4 es 4 lados, significa que algo es cuadrado, pero también lo cuadrado en la Biblia es ventana. Y la ventana, diga conmigo, es profética. Entonces Dios le dice a Abraham, en medio de una gran oscuridad, le da una promesa. Y le dice, esta es la ventana profética, contempla la entrada del pueblo en la oscuridad. Y contempla al final de los 400 años la salida del pueblo en victoria. Una de las revelaciones más poderosas en una madre y en un hombre profético es cuando ve el momento de la tiniebla, cuando ve el momento de la oscuridad, y saber que en medio, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, que su vara y su callado me infundirán aliento. Lo más poderoso de la revelación profética del Padre es descubrir el día malo de sus generaciones y anticiparlo proféticamente en su camino. Establecer sobre ese propósito promesas. Cuando un Padre profético va a abonar en medio de la tiniebla la revelación que su generación va a ocupar. Entonces, cuando Dios le corre la ventana del número 4, la connotación profética, y le corre después hacia el número 14. 14 es conciencia profética de las generaciones, de Jesús a David, 14 generaciones, ya lo hemos explicado esto varias veces. Entonces, lo que Dios le dice al padre profético llamado Abraham, le dice, Abraham, edúcalos para vivir en el día malo. Abraham, enséñales a conservar la fe. Abraham, enséñales a conservar por la fe una esperanza de libertad y redención. ¿Con qué poder profético educó Dios a Abraham? Y a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que educaran a sus generaciones para atravesar ese día malo de 400 años. Les voy a compartir el sueño que me compartió una amiga, y por razón de que lo estoy haciendo público, voy a omitir algunas cosas, pero ya hablé con ella. En esta revelación hay una instrucción, y por eso decidí primero hacer unos tiempos de oración y ayuno, de esperar el momento de encontrar la revelación para entregar esto a la iglesia. Voy a leer literalmente el sueño, creo que es del día 2 de julio de este año. Me escribe ella y me dice, buenos días amigo, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda en un sueño que tuve esta madrugada. Íbamos varias personas viajando en un vehículo tipo bus escolar, de tamaño mediano. Sus asientos eran bancas como bancas de iglesia, a sus lados, y una que daba a la parte de la cabina del conductor. Podía ver que los que viajábamos éramos personas adultas, entre hombres y mujeres. De repente el vehículo se detiene como a mediados de la carretera o a mitad de la carretera,
y bajan rápidamente algunos hombres y mujeres. Yo también, dice, me levanto y voy hasta la puerta trasera, que era la única puerta de acceso, y veo que hay varios carros estacionados detrás del bus, y ahí se están subiendo rápidamente los que bajaron del bus y venían con nosotros. Y de repente un muchacho que apareció de la nada en el bus donde yo viajo, con apariencia de unos 20 o 22 años, con una mochila puesta en sus piernas. Al ver que yo estoy viendo que las otras personas se las están llevando en esos carros, él me dice, ellos van, mire lo que este joven, que aparece como una manifestación angelical, de un bus escolar, que las bancas no son las bancas normales del bus, sino que son bancas de iglesia. Eso representa a la iglesia en su camino, pero se detiene y un montón de gente se empieza a salir de la iglesia, ¿verdad? Y cuando ella ve lo que está pasando, entonces un ángel se manifiesta en la forma de ese joven que no sabe ya de dónde salió y le dice, ellos van para dar un permiso porque van a realizar como un peniel en la universidad y ahí el anticristo va a sellar a sus hijos. Le repito lo que el ángel le dijo a esa madre. Ellos van para dar un permiso porque van a realizar como un peniel en la universidad y ahí el anticristo va a sellar a sus hijos. Cuando el joven me dijo eso, yo regresé, dice, al lugar donde venía sentada y sentí en mi espíritu una profunda tristeza. En eso aparece mi pastora y me dice, hija, necesitamos aquí a tu nieta. Y con esas palabras terminó el sueño. Sigo leyendo lo que conversé con ella, porque hay unos detalles proféticos en el sueño. Voy a meter el nombre de ella y el nombre de su nieta. Solo les voy a decir que la nieta de ella tiene 14 años. Diga conmigo, el número 14 representa en la escritura la conciencia profética de las generaciones. Y voy a repetir cosas que enseñé en la profecía de la voz profética de la medianoche, de Jesús a David, 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia a Abraham, 14 generaciones. De Abraham al primer Adán, 14 generaciones, 4 veces 14 generaciones. Y no subí, dice el apóstol Pablo, a Jerusalén, sino 14 años después. Y dice el apóstol Pablo, y en la 14ª vigilia, en aquella tormenta, y usted vaya por donde quiera en la Biblia, y en ese contexto el número 14 habla de revelaciones poderosas y extraordinarias para una persona o para una nación y aún para el pueblo de Israel varias veces. Y ahora mismo Israel está con el presidente número 14. Después de su retorno, el que tenga oídos para oír, oiga, si quiere oír. Entonces, esta joven que hoy tiene 14 años, en el 2026 está proyectado que ella ingrese a la universidad. No quiero especular mucho sobre la interpretación de la profecía, pero la iglesia debe ser consciente que hay una guerra que se viene y es una batalla por el alma y la eternidad de nuestras generaciones. Tenemos que preparar una generación con tal entendimiento profético para los tiempos finales. Porque Disney, que ha estado endemoniado, se va a volver a endemoniar más. Netflix se va a volver a endemoniar más. Se viene una lucha por el alma y la conciencia. El cine, la televisión, la radio. Lo que se viene es una batalla terrible. Una batalla oscura, pero en medio de esa oscuridad, aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre los padres proféticos y sus generaciones se va a manifestar un sol de justicia.
La vida de muchos jóvenes va a depender que se prolongue tanto como su obediencia o su santidad. La ventana profética de los tiempos finales en la revelación de Abraham fue la esclavitud. O sea, fue la revelación que él le corrió los 400 años. Ahora, ¿cuál es la revelación? ¿Cuál es nuestra ventana profética para estos tiempos finales? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es el único que puede tomar el libro y abrir sus sellos y decirnos hoy a la iglesia cuál es el tiempo final, cuál es la ventana? En medio de esa ventana profética habrá bonanza para algunas naciones, habrá bendición para algunas familias, hay bendición para la gente fiel, hay un cariño, hay muchas cosas de Dios y promesas que Dios va a cumplir a pesar de. Pero la ventana profética es esta. Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para mostrarle la belleza de lo que en ese tiempo podría significar la iglesia. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, todo lo que representaba la ley, todo lo que representaba el propósito de la ley y los sacrificios del templo. Una vez que Jesucristo entrado a la cruz, ¿verdad? Una vez que Jesús entró a la cruz, que el Señor Jesucristo va a la cruz y resucita, todo eso cambia. Es mudado el sacerdocio, Chávez. Es mudado el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, cuando es mudado el sacerdocio y ya no van a haber más ofrenda, el templo pierde toda la expectativa que tuvo, porque ya cumplió su propósito. Pero me estoy enredando un poco, voy a regresar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diga conmigo, muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero sigue la escritura: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y habrá falsos profetas, se levantarán y entregarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que estén en la Eudatea, no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, añádale a esto: y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Y el que tenga entendimiento, entienda. Segunda de Tesalonicenses. Voy a reforzar la ventana profética con la voz del apóstol Pablo. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2,
Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordaba que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, mas ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es nuestra ventana profética para los últimos tiempos. Y si aquí aparece otro profeta diciendo otra cosa, hay que ponerlo en el museo de los herejes, junto con Balaán, Elena del Guay y otros. Aquí no puede aparecer ningún profeta diciendo otra cosa, que en medio de este camino Dios tiene planes con propósitos, familias, ciudades y naciones. Bendito el Señor. Pero este es el marco profético. Es para este tiempo que los padres proféticos tienen que entender el día malo que está en el camino. Apocalipsis capítulo 13. Esto no es predicación motivacional. Esto es para definir la eternidad de muchos. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y de su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Usted va a ver el cine, usted va a ver la televisión llenarse de gente blasfema y gente escupiendo al cielo y un montón de gente neófita aplaudiéndolos. Y también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí dice el ángel: si alguno tiene oído, oiga. Ya Dios no va a estar con el asunto, ya Dios no va a estar rogando. Si no tiene oídos, no oiga, pues si tiene oídos, oiga. Si quiere oír, oiga, y si no quiere oír, no oiga. Esa es la voz, esa es la advertencia. Apocalipsis sigue: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón,
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, dice. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, dice, pues es número de hombre, y su número es 666. Viene un movimiento, y muchas de sus plataformas van a ser las universidades, porque el diablo va a ocupar y va a requerir el permiso tolerante de los padres. Para tratar de meter a todo el que puede en eso. Pero diga, pero yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. Al final vamos a orar. Para nuestra próxima clase vamos a ir tomando camino. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo anular la influencia de la escuela de los caídos. Esa es la clase del próximo domingo. Si nos alcanza, vamos a estudiar cómo anular las consecuencias de los archivos del adversario. Pero esto es necesario decirlo, por lo que vamos a estudiar. Préstale atención. Dice Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Mire lo que dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este es un mensaje directamente de la palabra del Señor a la gente joven y para todos, pero especialmente aquí dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, dice, te juzgará Dios. Ahora diga conmigo, voy a hacer una oración profética a favor de mis hijos. Aleluya. Vos y yo somos padres, Charlie. Entonces esta la hacemos nosotros. Esta oración, vamos a hacer una oración que hacen los padres y otra que hace la madre. Pero yo voy a hacer esta oración por mis hijos. Tengo 4 hijos y 3 nietos por ahora y los que vendrán. Bendito Dios. Esta es mi oración. Digo, por el derecho legal, hágala conmigo, doctor, porque usted es abogado, usted es mi notario. Por el derecho legal que el Dios eterno me dio desde el principio de la creación del hombre, por haber engendrado y haber depositado la semilla de la vida de mis hijos en el vientre y la matriz de su madre. Voy a leer de nuevo. Por el derecho legal que el Dios eterno me dio desde el principio de la creación del hombre, por haber engendrado y haber depositado la semilla de la vida de mis hijos en el vientre y la matriz de su madre, en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder redentor de su sangre, que su sangre creo en mi corazón y confieso con mi boca que yo engendré hijos para la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo se hará cargo de garantizar que yo y mis simientes vamos a heredar la vida eterna, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y esta es la promesa del Padre para mi simiente. Está en Isaías 59:21. Y dice, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mi palabra que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora digan las mujeres, por el derecho legal que el Eterno me dio desde el principio de la creación del hombre. De nuevo, por el derecho legal que el Eterno me dio desde el principio de la creación del hombre, por haber llevado en mi vientre la semilla de la vida de mis hijos, por haber aportado el lóbulo receptor del principio de la vida, tengo el derecho legal de hacer esta oración al Dios que amo con todo mi corazón y con mis labios pronuncio su nombre. Lo leemos de nuevo, digan conmigo las mujeres, por el derecho legal que el Dios eterno me dio desde el principio de la creación del hombre, por haber llevado en mi vientre la semilla de la vida de mis hijos, por haber aportado el óvulo receptor del principio de la vida de ellos, tengo el derecho legal de hacer esta oración al Dios que amo con todo mi corazón y con mis labios pronuncio su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder redentor de su sangre, creo con mi corazón y confieso con mi boca que yo engendré hijos, que yo di a luz hijos para la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo, diga conmigo, se hará cargo de garantizar que yo y mi simiente vamos a heredar la vida eterna, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y esta es la promesa que del Padre para mi simiente. Diga conmigo, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué tremendo esto. Voy a regresar un poco aquí al asunto de los 400 años, porque cuando Jacob viene huyendo de Labán, buscando la tierra de su herencia, le dicen que su hermano Esaú viene también de camino, pero viene con 400 hombres. Y él tiene en ese número revelado en su espíritu que en ese número está el día mal lo que Dios le dijo a Abraham. Y entonces él divide el campamento, porque él dice, si Esaú viene contra un primer campamento, el segundo campamento, ¿verdad?, va a poder luchar, va a poder prevalecer, y algunos dicen, pues, esa era la idea de él. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Ya les voy a decir por qué. Porque en la revelación del sueño hay una clave que hay que descodificarla proféticamente, ¿verdad? Vamos a renombrarlo aquí. Diga conmigo, 400. En medio de una gran oscuridad, Abraham recibe una promesa, ¿verdad?, de la simiente que Dios le va a dar, pero ellos se van a hacer esclavos 400 años. Entonces Dios deposita dentro de la revelación de la fe de Abraham un código profético para prevalecer en el día malo, que para el pueblo de Israel fue durante 400 años, y otros momentos en la historia difíciles que ellos han vivido, ¿verdad? Pero en el sueño, el ángel que se manifiesta en este sueño le dice a esta mujer profética, a esta mujer intercesora, ellos van, cuando se bajan los padres con los hijos del bus que representa a la iglesia, ellos van para dar un permiso, porque van a realizar como un peniel en la universidad, y el anticristo va a sellar a sus hijos. Ahora, ¿qué significa eso?
Voy a ver si lo tengo aquí. ¿Cuál es la idea de eso? ¿A qué se refiere un Peniel? Porque en ese lugar donde Jacob viene de regreso con su campamento y le dicen que su hermano viene con 400 hombres, el código se le activa, El código se le activa. Nos querrá matar o convertir en esclavos. El código se le activa. Él divide el campamento y empieza a invocar al Dios de las promesas, al Dios que se le apareció en Betel. Al Dios que le dio la promesa, lo empieza a invocar con tal angustia, que el Dios que le dio la promesa en Betel, Él lo hace descender. Lo hace descender, hace que se manifieste. Y empieza, dice él, a luchar con el ángel. Y le dice a aquel ángel que se me manifiesta: yo no te suelto hasta que me digas tu nombre y hasta que me bendigas. Dice la Biblia, y eso es a nivel de intercesión, que luchó Jacob con Dios. Pero ellos lo hacían en la promesa y la revelación que tenían. Pero ahora nosotros lo vamos a decir de esta manera: Dios viene para luchar conmigo, para luchar a mi lado por mi herencia y por mis generaciones. Diga conmigo: yo no lo suelto hasta que me bendiga. Yo no lo suelto hasta que Él ponga su marca sobre mis generaciones. Yo no lo suelto hasta que Él me revele. Porque en ese Peniel fue un lugar de encuentro profético para Jacob. Y ahí es donde se le dice: y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Le dice: porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. La palabra luchar ahí significa: has reclamado la promesa, has reclamado la herencia. Tuviste discernimiento profético, porque recuerde que Jacob era aquel que habitaba en tiendas y era varón quieto. Y en la tipología profética significa el que meditaba en la profecía, el que meditaba en la promesa. Entonces, pero en la revelación de este sueño, ese ángel le dice a esta mujer en Estados Unidos que van a ir a ser como un Peniel. Vamos a descubrir qué significó para Jacob un Peniel, para ver de qué se trata en este tiempo. Porque como dice el apóstol Pablo, dice: no ignoramos sus maquinaciones. Santo es Dios. A ver, Jacob, estoy hablando de tu nombre aquí. Entonces, como un Peniel, entonces recuerda, Dios le dice a Abraham a los 400, que tiene que ver con una ventana profética, un 4, pero seguido de un 14, que es conciencia profética. O sea, tenemos que tener conciencia profética frente a esa ventana profética, que aquí el que la estableció es el Cordero de Dios. Profetas tienen ciertas licencias para decir y anunciar ciertas cosas, pero son pequeñas licencias. Pero la ventana profética aquí la estableció el Cordero. Cualquier otra voz profética que aparezca, de donde aparezca, hay que ponerlo en el museo de los anatemas. Digo el apóstol Pablo, dice: aún un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente, sea anatema. Y bendito Dios por los profetas que tienen una revelación que donde se nos promete un suspiro. Bendito Dios por ello, pero la ventana está allí, está en la Escritura. Y salida de la boca del Cordero, de aquel que dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y es el mismo que Jacob invocó para que llegara a pelear con él. Pero no llegó para pelear con él, llegó para cambiarle su nombre y para pelear y manifestarse a su favor. Diga conmigo: ángeles de Dios
están en este tiempo siendo enviados para pelear a mi lado. Así como dijimos aquel día, ¿verdad? Porque yo también, dice el ángel, soy consiervo tuyo. Entonces, un Peniel, vamos por los valores etimológicos. Jacob llamó ese lugar Peniel porque él dijo, porque miré a Dios cara a cara. Digan conmigo, cara a cara. Yo no sé qué va a ser, cómo la teología puede explicar esto. Aquí la teología no tiene mucho que decir, pero la escritura dice que Jacob, allí él vio a Dios cara a cara. Y por lo menos la persona que sabemos que llegó ahí es el Cordero. Al menos eso podemos decir. Y dice que lo vio cara a cara. Diga conmigo, cara a cara. Santo Dios. Entonces, un Peniel es un paní, esa es su voz hebrea, pero viene de una raíz que es paná, que significa girar y voltearse para enfrentar y mirar de frente. Entonces, esta es la imagen, doctor. El ángel se quiere ir, pero Jacob está asido de él y dice, no te suelto hasta que me bendigas y me reveles tu nombre. Pero no le está viendo el rostro, está colgado de él. Pero dice que él obligó por su intercesión, por sus lágrimas, por su gemido, por su desesperación, por lo que usted quiera, por la angustia de que la vida de su familia dependía de lo que aquel ángel de Jehová soltara sobre él. Hizo que el ángel se volviera, hiciera un paní y le revelara su rostro. Diga conmigo, él me va a revelar su rostro. Y cuando te revela su rostro, te dice, aquí estoy, yo fui el que te hice la promesa. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe que hay momentos que la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es el rostro de Dios? Entonces el ángel que me ve tuvo que hacer un paní y volver su rostro. Santo Dios. Pero esa imagen, paní, significa dar la vuelta y dar la cara. Ramase a mí. Cuando la situación se puso oscura para Abraham y de sus siguientes 400 años, Dios vino y dio la cara por sus promesas. Y el Cordero que fue a la cruz, en cualquier circunstancia, cuando los padres hemos cumplido el mandamiento, que las palabras que están sobre nosotros las enseñamos a nuestros hijos y conquistamos la legalidad, entonces cuando caminamos en obediencia, Él va a dar la cara por la palabra que yo le enseñé a mis hijos. Él va a aparecer, ahí Él va a dar la cara en el día malo. Él va a interceder, Él va a orar, Él va a dar la cara por sus generaciones. Él va a dar la cara por los que le aman. Él va a dar la cara. Llega conmigo, Él va a dar la cara. Cuando yo lo adoro, Él no me va a ocultar su rostro. Santo es Dios. Pero volvamos, eso fue para Jacob, porque ese Jacob vía a Dios cara a cara, entonces lo llamó Peniel. Ahora, eso es lo bonito de la revelación, pero traslademos esa revelación al sueño. Entonces ellos quieren hacer
un pendiente, porque en las universidades, en el cine y todo lo que ellos quieren hacer ahí, el diablo quiere dar la cara, mostrar su imagen a una generación a la que él quiere atar a maldición. Va a salir a luz muchas cosas, no van a poder estar ocultas, pero el asunto, la advertencia está aquí, que el diablo requiere para eso el permiso tolerante de los padres. Y aquí es donde los padres nos tenemos que volver, digan conmigo, proféticos. Tengo que retroceder en esto. No me quiero ampliar más del permiso que tengo para entregar esta enseñanza, esta revelación de una profecía que le fue confiada a alguien. Yo solo soy el escribano, el intérprete de esta revelación. Y muchos la tendrán de diferentes maneras. Pero diga conmigo, pero bendito el Cordero de Dios. Diga conmigo, escuela para padres. Entonces viene una situación que está de frente en nuestro camino. No sabemos el día ni la hora, pero los preparativos están. Allá está Israel preparando un camino para uno que no es. Pero la iglesia está avanzando y va a seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Y los padres, hay muchas cosas que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Así como dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, así, con ese espíritu, con esa obediencia, lo vamos a hacer. Entonces vamos a continuar el próximo domingo con la escuela para padres, vamos a ir tratando otras cosas, pero lo primero es lo primero. Lo primero es saber que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra simiente tienen que tener el panorama profético y tienen que tener conciencia profética. Diga conmigo, pero el Cordero, él viene a dar la cara, a pararse a nuestro lado. No tengo el permiso de decirlo así, como un día de esto lo vamos a decir y lo vamos a experimentar, pero solo lo voy a decir así. Pero los niveles de intercesión que vienen, donde el Espíritu se va a meter en el vientre espiritual, se va a meter en las entrañas de la iglesia, y desde el derecho legal de la matriz, de donde se engendró la matriz que vio florecer el óvulo y la vida, desde allí el Espíritu Santo va a desatar los niveles de intercesión. Se va a meter en el lomo espiritual de los padres, de donde salió el esperma, la semilla, el principio de la vida, de lo que fue concebido en la eternidad. Los niveles de revelación que se van a vivir, que ya están viniendo, vienen en una dimensión de gloria, que la naturaleza va a saber lo que, si la naturaleza no ha vivido esto, la naturaleza, el único momento que no ha vivido es cuando se habló del Mesías. La naturaleza no ha vivido cuando oyó la profecía que salió de la boca de Isaías. Cuando Isaías dijo, porque un niño nos es nacido. Cada vez que salió una profecía, la naturaleza lo vivió. La naturaleza lo volvió a vivir con las palabras del Cordero, con las palabras del Cordero, cuando él dijo, consumado es. La naturaleza lo vivió cuando la voz de aquella mujer dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra.
pero la naturaleza lo va a volver a vivir. La dimensión de gloria y de intercesión que se va a desatar, la que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que viene en revelación a nivel de intercesión, cuando Él va a mostrar su rostro, a mostrar su rostro, va a rugir desde aquí y le va a decir a aquel: esos son míos, esos tienen mi nombre, esos tienen mi espíritu. Va a rugir a favor de aquellos. Bendito el nombre del Cordero de Dios. Diga conmigo: bendito el nombre del Cordero de Dios. Póngase de pie. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor amado, está fluyendo. Tu palabra está fluyendo de tu propio corazón, de tu propio corazón, de tu propio espíritu. Está siendo liberado un poder en todo pueblo, tribu, lengua y nación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifica al Cordero. Espíritu Santo, glorifica al Cordero de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Continúe con nosotros en esta escuela. Diga conmigo: esta es escuela para padres. El próximo domingo continuamos. Usted solo esté orando, ¿verdad? Porque van a manifestarse los padres. Diga conmigo: los padres y las madres entendidas en la palabra, en la revelación y la profecía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.